Bueno, primero que nada, me parece que la invitación decía resultados, compartir resultados. La verdad que no voy a compartir resultados porque justamente se acaba de terminar hace poco una encuesta que es el principal instrumento y en este momento nos estamos poniendo de acuerdo los investigadores para ver qué vamos a interrelacionar y qué vamos a escribir. Han habido resultados parciales mientras tanto y por lo tanto el énfasis que le voy a dar en este caso va a ser a lo metodológico. Y en lo metodológico, especialmente aquellos aspectos de la metodología que tienen que ver más bien con el ámbito de esta facultad, que es lo territorial espacial, sin desmerecer y sin disminuir, digamos, los otros enfoques, porque el principal enfoque del proyecto es una mezcla, ¿cierto?, de más que lo espacial es como las relaciones entre los habitantes y cuyo receptáculo es lo espacial. Entonces, aclaro esas precisiones para lo que voy a exponer. Y en tercer lugar también les contaré que las diapositivas, las imágenes que hay en las diapositivas están hechas también, están puestas como para llamar la atención, pero no es que tengan que ver profundamente con el tema de la investigación, porque las diapositivas, o sea, las imágenes que están detrás, podríamos decir que están intencionadas a la expresión de este fenómeno en aquellos barrios más vulnerables. En circunstancias que la investigación es transversal, no solamente los barrios vulnerables, sino que son todos los segmentos socioeconómicos de Gran Santiago. Dicho esas aclaraciones, este es el título de la investigación. Lo primero que quería mostrarles es un indicador internacional que se produce en Inglaterra. Este es un indicador Levatur del 2009, donde lo interesante de estos gráficos muestran, por ejemplo, el tema de la seguridad en algunos países. Chile, por ejemplo, en este caso muestra cómo, por ejemplo, con respecto a Colombia, ¿cierto?, tiene el tema de la seguridad. La percepción, ¿cierto?, es mucho mayor, ¿cierto?, es un país mucho más seguro que Colombia. Sin embargo, en capital social, ambos están muy cercanos. Si lo vemos con otros países, por ejemplo, en el caso de México, Chile también muestra en el tema de la seguridad también una percepción, un resultado mejor que México, pero no muy lejos. Por supuesto, con respecto a Colombia, más cercano a ambos, a pesar, bueno, esto es 2009, a pesar de todos los problemas que tiene México en este asunto. Pero también el caso chileno, ¿cierto?, azul, Chile muestra un capital social mucho más desfavorecido que México. Otro país con el cual nos podemos comparar respecto de estos temas es Costa Rica, ¿cierto?, donde Costa Rica, Chile y Costa Rica se acercan bastante. Sin embargo, en capital social nos gana Costa Rica, o sea, con respecto a Chile. Y aquí al final está Canadá, ¿cierto?, un país desarrollado, y muestra cómo, por supuesto, el tema de la seguridad en Canadá es superior arriba, ¿cierto?, con respecto a Chile. Y también algo muy importante, en capital social, nuestro país deja bastante que desear con respecto a estos países. Después aquí, esta es una encuesta de Ipsos Public, donde del año 2008, ¿sí? Por ahí, 2008 no alcanza a ver, donde se muestra que el principal problema, a juicio de nuestro Estado en Chile, es la delincuencia y la inseguridad. Entre paréntesis, llama la atención que aquí vivienda no aparece para nada. Eso es antes del terremoto, pero vivienda no es un problema. Y algunos diarios, estos últimos diarios respecto al tema, toda la discusión que se produjo por esto de abrir o cerrar los pasajes, una discusión larga. Hubo un tiempo que se autorizó, después se discutió y se volvió a cerrar.
siguen las preocupaciones, sigue siendo la seguridad. Y aquí hay algo, un factor no menor que es uno de las variables estratégicas, digamos, dentro del proyecto, que es el tema de la desconfianza. Y esto es lo último que se vio la semana pasada en el diario La Hora, donde el Ministerio, digamos, se enorgullecía de inaugurar un nuevo centro, donde, por ejemplo, ellos le pueden hacer un seguimiento a cómo se comporta este fenómeno desde el punto de vista físico. Y bueno, ya hay muchos estudios respecto de qué pasa con la seguridad y cuáles son las implicancias respecto de los costos, ¿cierto? Los tipos de delitos, qué pasa con la agresión y víctimas. Pero todo esto, ¿cierto?, ocurre en un ámbito territorial específico que son los barrios, entre comillas. Entonces, ¿cómo abordar el fenómeno del crimen y del delito? Aquí hay algunos trabajos hechos por el Ministerio del Interior respecto de cómo ir diagnosticando y tabulando ciertos, en general, los delitos que ocurren en el Gran Santiago. Es un fenómeno evolutivo, por supuesto cambia en el tiempo y multidimensional. Se plantea que los marcos conceptuales en que se inscriben las intervenciones públicas no logran captar esta complejidad, que hay insuficiencia en las teorías, y para eso se propone que la teoría ecológica del delito busca explicar por qué algunas comunidades concentran delitos a lo largo del tiempo, aunque sus habitantes y ciertas condiciones sociales cambian. Entonces, una de las preguntas es cómo abordar el fenómeno del crimen y la violencia urbana. Nuestro marco conceptual es la teoría ecológica del delito, y debajo de ella o dentro de ello un concepto que se llama eficacia colectiva de barrio. ¿Cuáles son las teorías y conceptos clave en esto? La pregunta, ¿por qué en algunos barrios se mantienen en el tiempo niveles de criminalidad y violencia? ¿Y por qué en estos territorios las políticas públicas son poco efectivas y resulta extremadamente difícil y costoso lograr revertir la situación que allí se vive? Esta teoría ecológica del delito surge por los aportes de las escuelas de la sociología de Chicago en la década del 20 y 30. Tratan de responder a la pregunta considerando a la comunidad como una unidad ecológica, donde se desarrollan procesos que facilitan o obstaculizan la emergencia de conducta delictiva. Y de esta escuela se desprenden dos vertientes teóricas: la teoría de desorganización social y la teoría sobre el desorden físico, que es más bien ambiental. Estos estudios sobre desorganización social o desorganización social han detectado, Samson, digamos, es nuestro teórico más representativo de la investigación, ¿cierto?, han detectado que ciertos mecanismos comunitarios influyen de manera positiva en la reducción de las tasas delictuales. Los hallazgos de estos estudios sugieren que la sola existencia de redes sociales no es suficiente para desarrollar control social informal, y para ello es necesario la activación de lazos que busquen realizar expectativas compartidas. En otras palabras, se requiere de eficacia colectiva. Samson subraya que la realización de control social requiere de un ejercicio de confianza y de buena voluntad por parte de los residentes, para lo cual deben existir expectativas compartidas. Es decir, eso es lo que se entiende por eficacia colectiva. Entonces, bien, está aquí Emilio, alguna vez, hace ya más de 10 años, ¿cierto?, intentamos a través de un fondo explicar este fenómeno a través de justamente de su raíz en lo que son las comunidades y su expresión en el espacio. Y en este caso, esta investigación apoyada en Samson quiere investigar qué, ¿cierto?, de control social informal, o cuánto de eficacia colectiva podría o no podría haber, digamos, para abordar desde ese punto de vista este fenómeno. A partir de déficits de marcos conceptuales que no analizan el contexto comunitario, ¿cierto?, el barrio, como una entidad que en sí misma puede contribuir a desarrollar ciertas conductas o no. La teoría ecológica del delito, entonces, es un enfoque
es el enfoque que la investigación adopta para explicar por qué algunas comunidades concentran delitos a lo largo del tiempo. El objetivo general es determinar la relación entre mecanismos barriales y criminalidad y violencia, controlando la variable de concentración de desventajas sociales, presencia y efectividad del Estado en barrios urbanos de la ciudad de Santiago. Describir y analizar qué características o procesos sociales de las comunidades facilitan la instalación de la violencia, dificultando el impacto de las políticas públicas. Han habido marcos conceptuales detrás de las intervenciones que se han estado trabajando en Chile, especialmente en Santiago, respecto a este fenómeno, como enfoques racionales que apuntan a la disociación del delincuente, o los enfoques sociológicos, siento que buscan más bien, atienden más bien la reversión social. Centran ambas el foco sobre un delincuente como actor individual y racional por un lado, o como un sujeto condicionado psicológica o socialmente por otro. El foco de análisis entonces de esta teoría la que lleva esta investigación, concentra el examen del desorden social y del desorden físico a través de las huellas, e insuficiencia también de los programas públicos para resolver el problema, plantea la necesidad del diseño de una política pública que aborde el fenómeno de la delincuencia y la violencia, debe recoger elementos asociados al desorden social y físico. Y algún par de preguntas específicas que abastece más precisamente el estudio es por qué en algunos barrios se mantienen en el tiempo altos niveles de criminalidad y violencia, y por qué en esos territorios las políticas públicas son poco efectivas y resulta extremadamente difícil y costoso revertir la situación que allí se vive. Las dos hipótesis principales son las siguientes: altos niveles de violencia y criminalidad en barrios urbanos están asociados a bajos niveles de eficacia colectiva y a la escasa presencia y efectividad del Estado, controlando la influencia de otras variables. En barrios urbanos donde se concentran múltiples desventajas sociales, la baja eficacia colectiva y la escasa presencia y efectividad del Estado son factores preponderantes en altos niveles de violencia y criminalidad, permitiendo que se transformen en fenómenos de alto impacto. Las variables dependientes son temor y percepción de inseguridad, victimización, percepción de violencia y visibilidad, y las variables independientes son las que están ahí. La fase de investigación: primer año, indagación cualitativa y diseño de instrumentos; segundo año, aplicación de instrumentos y análisis; y tercer año, análisis y propuestas de política. En este momento, digamos, estamos en este momento. Los instrumentos de recolección principales: focus group, indagatorios, encuesta en barrios y una pauta de observación, entrevista y fondos. El principal instrumento ha sido, digamos, que encuesta en barrios. El focus group fue un instrumento que abasteció el diseño de la encuesta, y la pauta de observación fue un instrumento que se aplicó en forma paralela a la encuesta. La hipótesis ya la veíamos. Y del focus group se sacaron las siguientes. Esta es la presentación del focus group, un grupo de discusión con distintos segmentos socioeconómicos. La pregunta para iniciar este focus group fue cómo ha cambiado la vida cotidiana en Santiago, especialmente sus entornos más inmediatos, barrios, vecindarios, y los traslados desde y hacia fuera del trabajo. Ahí está la fecha cuando se hicieron los grupos de discusión, los grupos socioeconómicos y el número de personas que la constituyeron. Cada grupo de discusión fue trabajado como una unidad de análisis en sí mismo y luego fue puesto en relación con su par por la excepción del AS1, si por los que hay uno solo, claro, fue dificultoso el que haya más grupos AS1. Algunas precisiones metodológicas para los grupos focus group: se conversó con la gente, experiencia de victimización, explicaciones al fenómeno de la inseguridad y seguridad, apreciaciones de respuesta institucional del Estado, y algunas principales conclusiones de ese grupo de discusión que abastecieron la encuesta fue: mientras los grupos C2 y C3 refirieron menor número de experiencias de victimización, los grupos D y E y ABC1 refirieron más situaciones concretas a las que temen como menor grado de reclusión. Los DE están más expuestos y se sienten menos protegidos a situaciones de mayor grado de violencia, especialmente por el narcotráfico o su vecindario. El grupo ABC1 se siente expuesto a situaciones de extrema violencia e indefensión en el espacio privado,
para lo cual solo les queda aumentar su protección privada. Los C3 cuentan con mayores recursos interpersonales para hacer frente a situaciones de violencia, conocen el peligro y se manejan, es decir, tratan de negociar con los otros grupos peligrosos. Y los grupos C2 se consideran menos apetecibles y menos puestos, consideran que el crimen estaría sobredimensionado y más tiene que ver con la falta de confianza en el otro. Bueno, a partir de este instrumento de insumo básico que fue el grupo de discusión, se crearon los distintos módulos de la encuesta. Una primera contenido de la encuesta fue la descripción del hogar y la selección del respondiente. Un módulo 2, caracterización del barrio, elección del barrio, estabilidad residencial, satisfacción con el barrio, asociatividad. El módulo 3, presencia y satisfacción de los servicios públicos, presencia y uso de instituciones de educación, todas las instituciones que tienen que ver con el fenómeno, o están asociadas directa o indirectamente con el fenómeno. Recursos comunitarios, calidad, frecuencia, confianza. Módulo 4, victimización y violencia e incivilidades, percepción de inseguridad en general en el barrio, victimización, medidas de seguridad, violencia, agresiones. Y finalmente la caracterización socioeconómica del hogar, ingresos, situación laboral, sistema de seguridad social, etc. Y aquí es la invitación, digamos, a conversar. Es la gran dificultad que empezamos a tener desde un comienzo con esta investigación, es qué entendíamos por barrio. Y después de varios meses de discutir esto, llegamos a algunas conclusiones, tales como que el barrio es una unidad geográfica o ecológica donde habitan personas e instituciones. Sus límites pueden ser definidos internamente, mercado, las políticas públicas, las políticas de vivienda. Estas unidades pueden agruparse en torno a elementos identitarios, historia común, espacios comunes, que faciliten la conformación de comunidades. Los barrios pueden ser un puente entre lo macro y el individuo, y al interior de ellos se realizan procesos ligados al espacio, concentración espacial de desventaja y del crimen, y una perspectiva ecológica. Puede albergar una comunidad, podría ser un barrio en relación con la ciudad, un nodo, podría ser un espacio de conectividad, pero que también puede presentar segregación, y también podría haber un barrio sin comunidad. Los barrios tienen escala, un área cercana al hogar, cumplen beneficios psicosociales, reciprocidad, y operan mecanismos de familiaridad y comunidad. Entonces, en vista de eso, dijimos cómo, dado que este es un proyecto que pretende hacer recomendaciones de política pública, nos preguntamos cómo considerar esto, el barrio con políticas públicas. Y nos dimos cuenta que consideramos que la unidad vecinal es la área geográfica, digamos, o la área territorial, donde discute el gobierno local con los habitantes. Incluso nos dimos cuenta que la ley de Junta de Vecinos obliga, digamos, a que todo tipo de proyectos de seguridad ciudadana respecto de recursos, acciones, esto tiene que pasar por la Junta de Vecinos. Y dado que las Juntas de Vecinos son parte de la unidad vecinal, entonces nos vimos obligados a considerar la unidad vecinal como una unidad de medida. Pero también discutimos que la unidad vecinal no necesariamente implica barrio. Entonces, un barrio podría implicar una unidad vecinal, más de una unidad vecinal, o parte de una unidad vecinal, o un barrio podría ser varias unidades vecinales, podría implicar varias poblaciones. Entonces, después de discutir todo esto, estimamos que, dado que el proyecto tiene que hacer recomendaciones de políticas públicas, tomamos en cuenta lo siguiente. El censo te entrega datos sobre regiones, comunas y los distritos censales y las manzanas, ¿cierto? Te abastecen de ese detalle fino de la información, o sea, quiénes son los que habitan, cuáles son sus características socioeconómicas, etcétera, etcétera. Entonces inventamos una categoría que le llamamos los microbarrios.
Entonces, ¿en qué consisten estos microbarrios? Los microbarrios pueden ser parte de una unidad vecinal o pueden ser subcomponentes de una unidad vecinal, y ellos están presentes en los distritos y las manzanas censales. Entonces, tomamos el Gran Santiago, ¿cierto? Y en función de sus características tales como superficie, total de población, número de viviendas, definimos los microbarrios, que obtuvimos entonces una cantidad equivalente a esta cantidad de microbarrios, que involucra promedio de este total de población, promedio de este total de vivienda, este promedio de hogar, y en función de eso se diseñó la muestra, ¿cierto?, donde se aplicó la encuesta. ¿Cómo se definió operacionalmente un barrio, un microbarrio, ¿cierto? Se tomó en cuenta que podría corresponder a 6 manzanas censales en promedio, con una distancia en kilómetros relativamente homogénea. Habrían cerca de 8.000 microbarrios en Santiago. Esto de las 6 manzanas censales implicó que el organismo que hizo el trabajo, la encuesta, aplica un sistema estadístico en que genera un punto, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? Un dardo, algo así. Y ese dardo, digamos, ordena las manzanas que están en torno a eso, y se agrupan los 6 o 8 barrios, y estos 6 o 8 barrios van a ser entonces este microbarrio en donde se van a aplicar las encuestas. 2 unidades de análisis, pues 3 unidades vecinales, 7 microbarrios. Se tomaron en cuenta 123 unidades vecinales sobre 9.000. En esas unidades vecinales se eligieron y se seleccionaron 241 microbarrios sobre 8.000, y en cada microbarrio, ¿cierto?, correspondiente a 25 hogares en cada uno, se aplicaron entonces 25 encuestas por cada microbarrio dentro de una misma unidad vecinal o distrito censal. Esto es más o menos lo que gráficamente quiero reflejar un microbarrio. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque, consecuente con la teoría ecológica, ¿cierto?, se supone que el control de institución informal y la eficacia colectiva aparece en una escala que puede ser incluso mucho menos que un barrio. Entonces dijimos, si es que existe eficacia colectiva, si es que existe confianza, si es que existe control social informal, lo más probable es que esto ocurra en una escala, ¿cierto?, que tiene que ver con manzanas, con vecinos que colindan con una misma calle, con un mismo sector. Lo que ustedes ven acá, entonces, esto es el Gran Santiago, digamos, definido en microbarrios, acorde con este procedimiento. Una unidad vecinal, ¿cierto?, podría contener muchos microbarrios, y aquí lo que se muestra entonces como en una misma unidad vecinal, que es la que está en rojo, ¿cierto?, el sistema arrojó que en este caso hay 2 microbarrios, ¿cierto?, 2.253, 3.096, en donde se aplicaron en cada uno 25 encuestas. Entonces, 6 manzanas aproximadamente por microbarrio, 2 microbarrios por unidad vecinal, 120 unidades vecinales, 240 microbarrios, y eso es un total de 6.000 encuestas. Y es la encuesta entonces que acabamos de desarrollar y en la cual estamos, digamos, trabajando sobre resultados y cuál va a ser incluso la información que vamos a relacionar. Entonces, este esquema, pretenciosamente pensamos nosotros que nos va a abastecer, ¿cierto?, de todas aquellas dimensiones que tienen que ver con los distintos módulos de la encuesta. Entonces, microbarrio, como les decía, proximidad espacial, generación de clústeres de manzanas censales a una distancia media, en promedio 6 manzanas censales, por filtro de la muestra fueron cantidad de población, sexo y grupo de edad. Aquí están las unidades vecinales, los 2 microbarrios por unidad vecinal, el género universo, hombres y mujeres, una distribución de escalar por edad, y la frecuencia de casos de acuerdo a los procedimientos estadísticos correspondientes. Entonces, la metodología de la encuesta, un estudio cuantitativo probabilístico, encuesta presencial en el hogar, periodo de aplicación fue entre el 1 de agosto al 30 de octubre del 2010. Personas que residen en forma permanente en la vivienda seleccionadas de 15 años o más. ¿Por qué 15 años o más? Porque de acuerdo a la ley de junta de vecinos, toda persona que habita un barrio sobre 14 años podría ser socio de una junta de vecinos, por lo tanto ya es un actor relevante y por ese motivo se considera esa edad.
Total de 5.800 encuestas en el Gran Santiago, con margen de error de ese tipo. La muestra fue ponderada según peso proporcional del grupo socioeconómico, ¿cierto? El universo de la muestra. El microbarrio. Un microbarrio es un conjunto de manzanas próximas que se constituyen como sector residencial. Se encuestó dentro del microbarrio incluyendo sus bordes, y en cada microbarrio se obtuvo 25 encuestas. El recorrido del barrio para los encuestadores. Paralelo, en cada uno de los microbarrios se aplicó una pauta de observación, ¿cierto? Para cada microbarrio los módulos de ficha de observación complementarios a la encuesta, ¿cierto? En la caracterización física del barrio, los usos predominantes del suelo, las viviendas, control social informal, presencia y efectividad del Estado, violencia, visibilidad y aspectos generales del barrio. Entonces, antes de presentar el equipo, bueno, ahí estamos. O sea, hemos aplicado una encuesta, se aplicó un grupo de discusión, se aplicaron las fichas de observación y en este momento tenemos todo el material y estamos en plena discusión para saber qué vamos a correlacionar. Ya tenemos algunos antecedentes previos, pero estamos en ese punto. El equipo lo componen las siguientes personas, y ustedes ven, es un equipo interdisciplinario. Está el director del Instituto del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del INAP. Está una doctora en psicología, experta en temas de psicología comunitaria. Está un administrador público, ex-INAP, hoy en USACH, Mauricio Lavalier. Un economista de aquí de la Facultad de Economía y Negocios. Liliana Manzano. Bueno, hubieron colegas como estas, que estos dos se fueron a hacer estudios de doctorado a Europa, por lo tanto fueron reemplazados, ¿cierto? En este caso por Roberto Gallato, que creo que no alcanzó a salir ahí en el listado. Eso es.